me vino a esta hora y es como que me dio unas Colonia ganas. Carolla, ¿te parece? Colonia Carolla, Córdoba, claro. Bueno, vamos a darle la bienvenida a este primer encuentro virtual del Aula 8, porque ya empecé la grabación. Y vamos a esperar un poquitito porque entraron dos personas que salieron, se nota que hay problemas de comunicación. Y después, o sea, unos minutitos. Magdalena es de Jujuy, así que estábamos recién hablando de ella, con ella porque, bueno, la temperatura ahí también es baja. No sé si está escuchando Magdalena, porque recién se conectó. Bueno, hace una pequeña presentación, Pablo, de algo que quieras decir sobre este curso hasta que llegan y ya después arrancar. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a los que estén acá asincrónicamente y a los que vean la reunión asincrónicamente. Gracias por acompañarnos, gracias por formarse. Sabemos que cuesta mucho, ¿sí? Siempre, pero más en este contexto, continuar con la formación, con nuestra formación docente, en un contexto tan complejo, más que muchos y muchas de ustedes ocupan cargos directivos y hoy están muy demandados y demandadas por todo el personal de sus instituciones, y están como pulpos, ¿no? Con 8 manos para todos lados, y así todo, tener el compromiso que es con la educación, es con la comunidad, con sus lugares, del lugar del que sean, es muy importante y es muy valioso. Queremos destacar eso, ese compromiso con la educación y con sus comunidades para tratar de seguir formándose y replicar todo esto que hacen, y como seguramente van a poner en discusión en las prácticas situadas, digo, todo esto que hacen, cómo repercute en la sociedad, en la comunidad, en el territorio. Así que les damos nuestra cordial bienvenida. ¿Sí? Yo soy Pablo Sapir, como dice ahí el nombrecito abajo a la izquierda, coordinador del curso y de postítulos junto con Omar Gaitán, que ahora está en otra reunión, pero están en manos de la gran Nancy, ¿sí? Que siempre es un placer escucharla, así que y también destacar su acompañamiento de cada una de sus trayectorias, ¿sí? No lo va a decir ella, lo digo yo. Así que, bueno, quedan en buenas manos. Cualquier cosa me preguntan o si es necesario intervengo, ¿sí? Bueno, yo propongo empezar con una presentación, y preparé unas diapositivas para hablar un poco de la temática de este encuentro, que tiene que ver con nuestra aula, nuestros primeros recorridos, algunas cuestiones que son importantes para tener en cuenta con respecto a este curso, que es parte de un postítulo, o sea, de un paquete más grande, y después hablar puntualmente de la práctica situada de la primera entrega, que es ahora recientemente. Si me permite, voy a compartir unas diapositivas. Acá está. ¿Se ven? Sí, bueno. Bárbaro. Bueno, la temática de esta presentación, en principio es el aula, nuestro lugar de encuentro, el lugar de aprendizaje, de reflexión, para fortalecernos. Está entrando Silvia, que la estoy admitiendo, y algunas cuestiones que me parecieron importantes resaltar, que tienen que ver con las consultas, el armado del perfil, los requisitos para aprobar, y algunas orientaciones que vamos a hacer con la primera entrega de este trabajo. Bueno, esta es la puerta de entrada, de ingreso a nuestra aula, y acá accedemos, y cuando accedemos encontramos estos lugares, que tenemos las secciones del curso, que es la presentación, el desarrollo 1, que es la lectura de la componente 2, perdón, la componente 3, la componente 4, y después la práctica situada, y el cierre
de nuestro trabajo. Yo antes de empezar a hablar de la práctica situada, me voy a retener un poquitito en algunas cuestiones que me parecen importantes. Una de ellas tiene que ver con la encuesta inicial. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que es muy importante que ustedes la cumplimenten para poder orientarnos de cómo son sus tiempos, cómo son sus necesidades con respecto a por qué están haciendo este postítulo o este curso. El programa, la aplicación es muy malo. Bueno. Y después, otra de las cuestiones que tiene que ver es la presentación en el foro de socialización. ¿Por qué la presentación? Porque ahí nos dan algunas pautas. Primero nos dicen dónde viven y cómo son sus trayectorias laborales y profesionales, y cuáles son las expectativas. Y además empezamos a tener como un intercambio entre nosotros, nos leemos, nos conocemos, y empezamos a establecer esa empatía de curso. Y otra de las cuestiones que también es importante es las consultas al tutor, que si bien ustedes hacen preguntas puntuales con respecto a fecha, las entregas, tienen que tener en cuenta que ahí también es un lugar para preguntar inquietudes que tienen que ver con el armado de las actividades que se les pide, que en este caso sería la práctica situada 1, y después la práctica situada 2, y después la actividad de cierre, porque a veces las dudas que ustedes tienen, sus propios colegas pueden hacer aportes, y con los aportes que nosotros hacemos desde el aula, nos enriquecemos todos. Entonces, por eso es muy importante. Bueno, voy a avanzar un poquitito. Ya dije, el espacio de intercambio, la presentación, la consulta a la tutora y el perfil. Es tan importante. No me van a decir que ustedes ahora que están viviendo esta virtualidad de lleno y de pleno, ¿no les hace un poco de ruido cuando entran al aula? Porque algunos de ustedes, aparte de ser directivos, también son docentes, entran al aula y ven JM, HP, o sea, ven todos los códigos y no ven las caras. Y es tan importante poder ver la cara del otro cuando uno está en la virtualidad, porque da cercanía. Entonces, la foto del perfil no la pedimos por una cuestión que tiene que ver con un requisito formal. La pedimos porque queremos conocerlos también. Y a ustedes también les molestaría que no ver mi foto. Porque no saben cómo soy, y o sea, me imaginan en la escritura, pero también tienen que imaginarme físicamente, porque de eso tiene que ver el intercambio en las instituciones educativas. Bueno, avanzamos un poquitito. Antes de hablar de la práctica y de la actividad de cierre, que no es tema de este encuentro, quiero hablar de los requisitos de aprobación. Nosotros tenemos 3 actividades que hacen al requisito de aprobación, pero hay una, o sea, la práctica situada final es la que define, pero las otras acompañan. O sea, tenemos 3 pilares, porque sin la práctica situada 1 no podemos llegar a la práctica situada 2. Sin la lectura de los componentes no podemos llegar a la práctica. Y sin la lectura del material bibliográfico, o sea, todo hace a lo mismo. Entonces, práctica situada 1, práctica situada 2, las devoluciones que enriquece, o sea, la devolución de la práctica situada 1 enriquece para poder perfilar el trabajo final. Pero la actividad de cierre también es fundamental y es una actividad que nosotros requerimos porque tiene que ver con lo que yo llamo metacognición, o sea, pensarse después del hacer. El saber hacer, se conjugan en una reflexión a distancia, porque se hace después de la actividad de práctica situada 2, y nos permite saber, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué cuestiones nos dejaron pensando? ¿Qué cuestiones
fortalecieron nuestro trabajo, qué cuestiones todavía debería seguir pensando sobre esto. A qué cosas se pude incorporar para el trabajo cotidiano, o que voy a rever en mi trabajo cotidiano. O sea que la actividad de cierre es un buen momento para pensarnos. Está entrando ahora otra colega, para pensarnos en este momento de formación, porque el postítulo tiene distintos momentos. En esto del diseño de proyectos, es un momento donde nosotros es como que conjugamos un montón de cuestiones que vamos a atravesar en los otros cursos que estamos realizando o que vamos a realizar. Vamos a la consigna. La consigna ustedes la tienen ya desde el primer día planteada ampliamente, pero la idea es para que ustedes se manejen sincrónica y asincrónicamente. Acá tenemos naturaleza, o sea, se nos pide que a partir de lo que hemos leído en el componente 2, componente 3, su material bibliográfico, podamos plantear un proyecto que tiene que ver con alguna problemática de nuestra institución y la cual nosotros queremos abordar para hacer alguna mejora. Nuestra institución o fuera de nuestra institución. Eso lo vamos a ver cuando ustedes presenten sus trabajos. Y ahora nos piden naturaleza del proyecto, origen y fundamentación y objetivos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿A qué se refiere esto? Bueno, acá ustedes ya tienen el link de esto en la consigna. Está en un documento Word, de Driver, que está en el Google, así que ustedes lo pueden descargar como Word y después lo adaptan a su necesidad. Esto no es lo que dice exclusivamente la consigna, pero ¿por qué hemos puesto nombre y apellido, aula, tutora, provincia, localidad, institución, cargo? Porque a veces ocurre que en el apuro de entregar, uno se olvida de esas cuestiones. Y son fundamentales, porque si no sabemos de quién es el proyecto, no podemos asignarle después su correspondiente devolución. Y sí, hay que buscar, hay que agregar, pero bueno. Y hace también a pensarnos, si vamos a entregar un proyecto a una institución y no ponemos estos datos, la institución después cómo va a decir si nos va a financiar o no. O sea, son cuestiones que tienen que ver con esto. Y después se pide la contextualización. Y esto es antes de pensar las tres preguntas que tenían para esta práctica situada. O sea, la naturaleza, la fundamentación y los objetivos y propósitos. Porque yo primero tengo que haber hecho un diagnóstico, ver en mi institución qué problemática hay, o dentro de nuestra comunidad que circunscribe la institución educativa, qué problemática hay, cómo la podemos abordar. Porque a veces las instituciones, las escuelas técnicas, o los institutos de formación superior técnicos, no trabajan sobre problemáticas dentro de la institución, a veces trabajan de problemáticas dentro de la comunidad, donde la institución está, por ejemplo, insertada. Voy a dar un caso, si yo estoy dentro de una tecnicatura, donde está el de higiene y seguridad laboral, y los estudiantes avanzados son requeridos para poder acompañar a algunas instituciones que están formándose sobre cuáles son los protocolos que hay que utilizar, es evidente que nuestra institución está trabajando, además de hacer las prácticas profesionales, está trabajando con una problemática dentro de la comunidad donde está inserta. Por eso la contextualización tiene que incluir cuál es el entorno donde la institución existe, qué características tiene la región o la ciudad, o características que tienen que ver con lo socioeconómico, y también sobre las realidades laborales, porque
Si vamos al caso, muchas de nuestras instituciones trabajan exclusivamente para la formación profesional. Entonces, profesional que tiene que ver con industrias, bienes y servicios. Entonces, tenemos que tener una contextualización que pueda describir eso. ¿Y por qué es tan importante? Porque el que me va a leer a mí, tiene que saber de qué se trata ese proyecto y por qué esa problemática es prioritaria en esa institución. Avanzamos un poquitito. Una vez armada la contextualización, vienen estos 3 puntos que tienen que ver con la naturaleza, el origen y fundamentación, propósitos y objetivos. Cuando yo pienso en la naturaleza, estoy pensando en el para qué se quiere hacer ese proyecto. Cuando yo pienso en el origen y la fundamentación, estoy pensando, estoy admitiendo a Nadia, estoy pensando por qué se quiere hacer ese proyecto. Y ahí entra en juego el origen de la problemática, cómo yo la intento resolver, y la fundamentación que justifica por qué lo que voy a hacer es prioritario y es el camino viable. Después vienen los propósitos y los objetivos que responden al para qué, y los propósitos siempre son las finalidades que tiene el directivo. Yo puse acá directivo, pero puede ser el directivo, el jefe de área, está entrando Aldo, el jefe de área, o los docentes que se están formando para ser directivos en el futuro, o los docentes que quieren interactuar como parte del equipo de conducción con los directivos, y entonces es muy importante que cuando armemos este proyecto nos pongamos en ese rol de equipo de conducción, de jefe de área o de directivo, y pongamos propósitos. ¿Cuáles son mis finalidades de este proyecto? Y por otro lado, el objetivo tiene que ver con aquello que yo deseo que ocurra en la comunidad, ya sea educativa, dentro de la comunidad donde está insertada la institución, a partir del proyecto que presento. Esto es lo que nos piden a nosotros. Vamos a una más. Bueno, estas son las cuestiones que tienen que ver con la entrega, que ya lo dije, pero como va a quedar en forma sincrónica, es muy importante que quede redactado así. Ustedes todas las veces que lo necesitan, lo pueden buscar. Algo que quiero decir, que se me ocurre ahora, es que el archivo tiene que ser Word, porque si no, si ustedes mandan como PDF el archivo, yo tengo que reconvertirlo, o sea, que no es posible poder escribir sobre eso o poder leerlo. No es obligatorio, nosotros podemos hacer dentro de la entrega, podemos hacer en el cuerpo del mensaje, podemos hacer una retroalimentación. En lo particular, y como estamos en la libertad de hacerlo, a mí me gusta junto con el trabajo, la entrega, hacerle a cada uno una retroalimentación que sea minuciosa, porque siempre ayuda. Y además, después cuando ustedes guardan ese documento y lo necesitan en un futuro, siempre es como un punto de partida para decir, bueno, ahora, ¿qué me dijo aquella vez que en otra instancia tenía que recordar? Entonces queda como escrito. Y a veces lo que se escribe en el cuerpo del mensaje, de la devolución, algunos con los móviles que tienen no lo pueden bajar. Pero sí les pido que por favor, nombre y apellido del proyecto. Bueno, como les había comentado, yo amplié un poquito más lo de naturaleza del proyecto porque es necesario que ustedes describan la institución donde se va a implementar a partir de la problemática. O sea, los datos que hacen a la esencia de esa institución en función de la problemática y la propuesta que ustedes van a implementar. Cuestiones que hay que tener en cuenta en la fundamentación. Hay que explicitar de alguna forma la prioridad y urgencia de ese problema. O sea, si el problema no es prioritario, no es urgente, no es un buen problema para poder presentar un proyecto. O sea, es un problema,
pero no para la emergencia de decir este proyecto va primero y los otros quedan atrás. Porque las instituciones cuando reciben proyectos, los apilan, y después se fijan cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades de ese proyecto. Justificar el por qué el proyecto que ustedes formulan es la solución a la problemática que ustedes visualizan, y por otro lado, fundamentar, porque justificar no es fundamental. Fundamental es tener en cuenta lo que tiene, lo que acompaña desde el marco teórico y desde las resoluciones, desde la lectura que ustedes hacen de la realidad, lo que se llamaría los antecedentes bibliográficos, porque a veces uno detecta una problemática y propone una resolución. ¿Y por qué ustedes van a argumentar que esa es la solución? Porque ya hay antecedentes y hay escritura previa de eso que muestra que la solución iba por ese camino. Entonces, eso es muy importante. Y los objetivos y propósitos ya se los señalé, y hay algo que me parece importante que tiene que ver con estos dos materiales que están en los componentes. Para poder hacer el trabajo no es muy largo además, o sea, no es una lectura que les va a llevar un mes, sino que ustedes lo pueden leer con rapidez esto. Cómo elaborar el proyecto de Ezequiel Anderegg es como un ABC para poder empezar, porque la lectura del componente en sí mismo no alcanza. Y usted va a decir, ¿por qué el componente es corto? Bueno, yo se los digo, porque algo que aprendemos ahora que estamos todos en la virtualidad, es que cuando uno presenta un componente, una clase a través de una plataforma, no puede ser 10 páginas. Tiene que ser algo que sea acotado, que la persona pueda leer y tener en cuenta que, porque la lectura en línea requiere de cierta habilidad, y que esa persona después pueda seguir pensando sobre eso. Entonces es como la primera puerta, y entonces los componentes son acotados, pero tienen videos, tienen sugerencias de otras bibliografías, algunas están y otras tienen además los links. Y estos son dos links, una de Planificación, Libertad y Conflicto de Matus, que es muy bueno, y el otro es cómo elaborar un proyecto, bueno, y que además todos ustedes, si han concursado en algún momento, lo han tenido también como lectura de base, ¿no? Bueno, esta es la presentación y ahora dejamos abiertas las preguntas. Esta fotografía es mía y es de la ciudad donde vivo, y bueno, a mí me gustan estas cuestiones de contraluz, y hay otra cuestión porque marca primeros planos y segundos planos, y no la elegí al azar, sino porque en todo proyecto hay cuestiones que emergen en primer plano y otras que quedan secundarias, pero no significa que no están y que no las vamos a abordar. Le vamos a poner el foco a esto ahora, y después vamos a trabajar con lo que está fuera de foco. Y eso es una metáfora, pero está bueno para tenerlo en cuenta. Bueno, ahora estamos ya todos de nuevo en el aula, sin las diapositivas, y si alguien quiere hacer una pregunta, está entrando Pedro, qué suerte. Acá hay un montón de... Silvia, se escucha cortado, pero no te hagas problema, porque si los demás escucharon perfectamente y yo no tengo problema de conectividad, esto queda sincrónico y vos vas a poder después ver la grabación. Bueno, y a veces hay unas críticas porque no apagamos los micrófonos. Las mismas que hacemos a los estudiantes en la escuela. Les decimos que estamos en una charla virtual, y uno está hablando, uno de los compañeros, y todos los demás tienen los micrófonos abiertos. O sea, todos estamos aprendiendo de esto, y usted me va a decir, ¿por qué no lo silencié yo? Bueno, porque tenía un problema, yo estaba pasando las diapositivas. Pero bueno, todo no se puede hacer. Preguntas. Estela, ¿vas a preguntar algo?
Vi que abriste el micrófono. No, ya lo cierro, buen día. Sí, Pedro. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gusto de saludarlos a todos. Bien, Pedro. ¿Tenés alguna pregunta o Aldo, que también veo que está con el micrófono abierto? Bueno, ya lo cerró. Hay una consulta de Daniela en el chat. A ver, yo no la vi. Que Ah, está con la conectividad compleja o está escuchando más o menos. Daniela. Lo escucho. Le di otro buenísimo. formato a la carátula del proyecto. Seguí la que estaba en la guía de ejemplo. Y el diagnóstico muchas veces es problemático porque algunas autoridades se enojan cuando haces un diagnóstico diferente a lo que ellos quieren hacer exponer. En eso quedé en duda. Bueno, que hayas presentado la carátula de forma diferente, no hay problema porque la primera entrega, y además no hay así como un formato rígido que si no lo cumplís hay un puntaje para eso. Mientras estén los datos, alcanza. Excelente. Todo lo que uno puede modificar tiene la segunda entrega, que es la definitiva. Por otro lado, los diagnósticos a veces hay que hacerlos silenciosamente, porque yo estoy haciendo un proyecto para aprobar un espacio dentro del postítulo. No estoy haciendo un proyecto para hacerlo, ponerlo en práctica, y si lo voy a poner en práctica, voy a tener que hacer todo un trabajo previo, un camino previo con los directivos para que ellos entiendan de que ese diagnóstico que estamos haciendo tiene como finalidad mejorar algo que hemos visualizado como una problemática. O sea, los directivos no se deberían enojar, pero si existen esas problemáticas, uno tiene que hacer como un trabajo previo. Cuando uno quiere convencer al directivo, tiene que hacerle ver que las instituciones, por visibilizar problemas, no dejan de ser buenas instituciones. Al contrario, porque las instituciones que no tienen problemas no existen. Las comunidades que no tienen problemas no existen. O sea, una comunidad que es perfecta porque todos trabajan, porque todos estudian, porque todos son excelentes profesores y todos son excelentes estudiantes y se generan excelentes proyectos, es ideal. La realidad es una situación problemática. Y yo lo digo desde mi lugar, que soy profesora de matemáticas, así que ustedes pueden entender por qué me veo de este lugar. La problemática es el motor de nuestras acciones. Si nosotros viviríamos en una sociedad sin problemas, sería medio insípido, ¿no? Fíjense ustedes que la pandemia es una problemática que se plantó en la escuela y nos dijo que no podíamos seguir haciendo lo que hacíamos de la forma que lo hacíamos. Y además de eso, nos condicionó, porque nos dijo, no pueden volver a la escuela. Y la escuela está abierta, y la escuela está funcionando, y la escuela tiene docentes que, sin haberse preparado para trabajar en esta realidad, están al pie de batalla. Entonces creo que las problemáticas son para resolverlas. Seguramente esto nos va a dejar muchas enseñanzas y va a cambiar muchas perspectivas. Daniela, creo que con eso contesté, ¿no?, tu pregunta. Hay 4 mensajes nuevos. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pablo, sí, Pablo, ¿querés hacer alguna acotación? No, me parece muy clara la exposición. También sería interesante escuchar al resto de los colegas si tienen alguna duda puntual con la entrega de la primera práctica, si la pudieron ver, si hay algo del formato, algo del contenido, algo de la lectura.
es un buen momento también para expresarlo. Entre paréntesis y no tanto, remarcar esto que decía Nancy al comienzo, de darle importancia a los foros, sobre todo al foro de consultas. Seguramente muchos y muchas le consultan a Nancy por correo, de una manera más individual, si se quiere, pero una pregunta expresada en el foro se hace colectiva y puede replicar la duda de otro colega, y el aporte que haga Nancy desde su lugar también puede haber el aporte de otros colegas, de otra mirada, desde otro lugar, desde otro enfoque. Así que sugiero exprimir ese espacio del foro de consultas para aprovecharlo, ¿sí? Pero después me parece muy clara la exposición. No sé si quieren aprovechar el espacio para despejar alguna duda con respecto a esta primera parte, o alguna cuestión técnica, o algo de la plataforma, cómo entregar la práctica, en dónde. Lo que ustedes quieran o la duda que tengan es un buen momento para despejarla, ¿no? Pedro, ¿vos estás en la institución? Porque estás con barbijo, entonces me hace ver que no estás dentro de tu casa. Estás en la institución. Estoy en la institución, estoy en la escuela. ¿En qué lugar está tu escuela, Pedro? En Mendoza, en Godoy Cruz. Ah. ¿Pero ustedes tienen ya presencialidad? No, lo que pasa es que yo soy el vicedirector, entonces vengo la mayoría de los días para firmar ANSES, para certificados, analíticos, toda la parte administrativa que no puede venir nadie, entonces tengo que cumplirla yo. Sí. Y la directora, obviamente, que pone muchísimo esfuerzo en la tarea. Y Bien, siempre Pedro. hay alguien y tengo que estar con el barbijo, con con el alcohol en gel, con todas las precauciones. Sí, ese es el desafío en el cual vamos a empezar pronto a prepararnos para volver a la presencialidad. Y bueno, nuestras instituciones tienen un gran desafío porque nuestros estudiantes interactúan mucho en los talleres, en las prácticas profesionalizantes en el exterior, o sea, no solamente dentro de la institución, sino fuera de la institución. Sobre todo, uno se piensa, ¿no? En las de gastronomías, las de bienes y servicios, o como turismo, que hay muchas. Entonces, es interesante también la interacción con los protocolos y el trabajo también de fortalecimiento con los estudiantes y los docentes. Ahí nos está mostrando la escuela. Sí, ay, mirá qué bonita. Qué impresión, ¿no? La escuela vacía. Sí. Sin ruido. Sin esa gramática escolar habitual. Sí. Yo quisiera preguntar a Pedro, ¿cuántos estudiantes tiene esa comunidad? Lo triste es verla vacía. Nosotros tenemos más de 700 alumnos en 3 especialidades: electromecánica, construcciones y mecánica. Les muestro otro paneo del... A ver. Se nota una estructura muy sólida. Sí, lo que ocurre es que es una estructura antigua. El proyecto justamente está en eso, en adaptar la parte de formación preprofesional a los nuevos requisitos en cuanto a saberes digitales y capacidades y saberes de los alumnos. Bien, ¿la estructura es antisísmica? La estructura que tenemos en muchos aspectos todavía es una réplica de lo del CONE. Estamos hablando de los años 60, 70, hasta fines de los 90. Está bien. Disculpen No, pero nos encantó ver tu escuela. Acá dice, el proyecto puede estar pensado desde este nuevo contexto de la enseñanza remota. Sí, Magdalena, yo ya contesté eso en algún... por eso lo que decía Pablo, ¿no? Pregunten dentro del foro de consultas al tutor, porque ya contesté esa pregunta
dentro de un mail privado, porque estos nuevos escenarios que se presentan a partir de la pandemia y la pospandemia nos va a cambiar también nuestras realidades, porque vamos a tener que estar preparados para mejor conectividad y de trabajo dentro de las instituciones con nuestros estudiantes. Y algunas de nuestras instituciones nos encontraron no fortalecidas en la parte de informática. Los recursos humanos, los docentes también tuvieron que aprender a manejar esos recursos técnicos. Entonces acá también se pueden establecer escuelas secundarias con institutos de formación superior que tengan alguna posibilidad de interactuar y poder perfeccionar a los docentes de una y otra institución en las prácticas profesionalizantes, porque también las prácticas profesionalizantes se ven afectadas por esto de la no presencialidad. Entonces sería muy interesante que ustedes se pudieran pensar dentro de esos proyectos que tienen que ver con la enseñanza remota. Aldo, que ahora lo veo, me mandó ayer un mapa conceptual de cómo organizó su estudio para poder armar su proyecto de la componente 1 y 2. No le hice la devolución porque lo mandó ayer tarde, pero bueno, porque a veces eso también me parece interesante si alguno lo necesita porque es la primera vez que está haciendo esto, hacer alguna consulta, que está trabajando sobre las reflexiones y las acciones antes de armar las primeras partes del proyecto, y quiere mostrarme para que yo le dé mis apreciaciones. Ustedes todos son bienvenidos y yo gustosa dentro de una devolución informal por correo, yo se los puedo hacer porque para eso estoy. Y cuando algo que ustedes consultan, yo tengo la duda, yo tengo a mis coordinadores que me están asesorando y entre todos resolvemos, porque eso es un equipo. ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, que no hubo, pero bueno, comentamos un poquito acá. Seguramente en el segundo encuentro van a estar más animados para dialogar. Ustedes entreguen esta práctica situada primera parte, sabiendo de que esto no es definitivo, es una primera entrega, y que todas las sugerencias que reciban van a ser muy útiles para la segunda entrega, que sí es la definitiva. Así que anímense, no tengan la dificultad de decir, bueno, no estoy seguro o no tengo tiempo. Hay todavía un espacio de 10 días, así que traten de prepararlo. Y a partir de esa primera entrega y del otro encuentro, ustedes van a lograr el propósito de realizar esa práctica situada final. Y estamos acá para acompañarlos, sabiendo de las dificultades que tienen y de lo complejo que es trabajar en estas nuevas realidades. Yo empecé, y voy a cerrar con esa misma frase, muchos de ustedes están cansados también de tanta virtualidad, porque al ser directivos tienen las demandas propias de sus superiores, más las demandas de los estudiantes, más las demandas de los profesores, más las demandas de los padres. O sea, es muy complejo, pero seguramente vamos a salir todos muy fortalecidos de esto. Bueno, yo me voy a ir empezando a despedir. Muchas gracias por estar. Gracias, Pablo. Muchas gracias, colegas, por estar ahí. Gracias, Nancy, por la exposición. Y mantengamos la comunicación, que es clave ante cualquier dificultad que surja, ¿sí? Pueden escribir por correo y, bueno, sobre todo, fortalezcamos también el foro de consulta, porque sabemos que hay preguntas que tienen varios compañeros y está bueno socializarlas. Pero comuniquémonos, dudas, consultas, inquietudes, inconvenientes, imponderables, esto puede pasar en este contexto cualquier cosa, comuniquémosla
a nuestra colega Nancy, ¿sí? Estamos en otros roles ahora, ¿no? Tutor a estudiante, coordinador estudiante, tutora, pero somos docentes, somos colegas y aspiramos a lo mismo, ¿sí? Así que buen fin de Liliana, buen fin de para todos, y los aliento y las aliento a seguir con la cursada y a finalizarla, ¿sí? Gracias, Nancy. Bueno, gracias a ustedes y nos estamos reencontrando. Hasta la próxima. Chao, gracias.